La integración en redes de los distintos actores de la cadena en combinación con las innovaciones tecnológicas han revolucionado el sector de alimentos en los últimos años en nuestro país. A continuación en AgroTV, dos especialistas en agronegocios de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, Sebastián Senesi e Iván Ordóñez, hacen un análisis respecto del cambio radical en la concepción del sistema de producción y derriban mitos acerca de lo que son los agronegocios hoy en la Argentina. En la actualidad, el concepto de campo incluye mucho más que un tractor y una cosechadora. Aguas arriba y abajo de ese eslabón, hay muchos actores implicados que incluyen la investigación y desarrollo genético en una punta y los millones de consumidores en la otra. Iván Ordóñez analiza la actualidad de los agronegocios y vislumbra el futuro. Lo que ya pasó, está claro que es la caída de la fina. La fina se redujo en 700.000 hectáreas y estamos expectantes para ver cómo evoluciona la campaña de verano. Muchos analistas, hay un consenso en el sector que podemos estar hablando de una caída de 2 millones de hectáreas como máximo, pero estamos enfrentando un cambio muy fuerte en el clima político. Hoy la rentabilidad del sector se está definiendo mucho más afuera de la tranquera que adentro de la tranquera. Entonces, el resultado de estas elecciones que dejan parejos a dos candidatos, uno que hace mucho viene prometiendo que va a sacar el grueso de las restricciones que complican la rentabilidad del sector, y otro que tiene que doblar la apuesta y dice, bueno, yo también te las voy a sacar, está generando un cambio de expectativas. Recientemente hice una encuesta en Twitter, la contestaron 400 productores, asesores técnicos, contratistas, y lo que les preguntaba era, ¿el resultado de las elecciones modificó tu plan de siembra del verano? Y la mitad me dijo, voy a cambiar el área o el mix de cultivos. Y la otra mitad me dijo, no, ya es tarde. Y muchos, aparte de tocar el botón y decir una opción u otra, agregaban un comentario. Entonces muchos dijeron, no, mira, hice un barbecho cerrado, entonces no me deja cambiar de cultivo. Y algunos se enfocaron en un tema que para mí es muy importante, que es cómo financiar la campaña de un cultivo que es mucho más caro. Y la situación de rentabilidad del maíz está tan mala hoy en día que hay bancos provinciales que han sacado líneas especiales de crédito para financiar la campaña justamente porque ven que la retracción en el área del cultivo de maíz puede llegar a ser mucho más grande. O sea, de esos 2 millones de hectáreas tenemos 700.000 que son de la fina, 1 millón que podrían ser del maíz y 400.000 que están ligados a la soja. Eso es lo que informó, los 400.000 los informó ya la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Entonces, hoy en día te diría, estamos expectantes frente a lo que puede pasar en esta campaña y decididamente si los melones se acomodan a medida que el camión de la política vaya andando, un crecimiento del área para la campaña de 16-17. ¿Y cuál es el verdadero impacto de la disminución del área de, por ejemplo, el cultivo de la soja en el norte del país con un sistema que está relacionado como el de logística y camiones? Vos lo que tenés que pensar es que por cada 1.000.000 de toneladas que se deja de producir, tenemos 30.000 viajes de camión menos. Entonces, a medida que los productores reducen el área, tiene un impacto en la cantidad de grano que se mueve y por lo tanto eso se derrama en las rutas. Esos 30.000 viajes de camión menos, debido a la caída de 1.000.000 de toneladas, implican menos consumo de combustible, menos sueldos, menos consumo de viático, etcétera, etcétera, etcétera. El agro es un sistema y lo que pasa afuera de la tranquera es muchas veces mucho más importante que lo que pasa adentro. Cuando se ralentiza el ritmo de consumo del agro, el ritmo de ahorro, el ritmo de inversión, también sufren las economías rurales o de la ruralidad que están montadas alrededor del agro. El final del ciclo, el final de estos últimos 10 años y esta reducción de área lo único que hace es incentivar y aumentar el gran deterioro que entiendo yo de estos últimos 10 años en torno al relacionamiento en los sistemas de agronegocios. No entender que un sistema de agronegocio es una suma de distintos actores y de distintas estrategias y de distintos objetivos es no entender cómo funciona el agro en la Argentina. Y creo que el gran deterioro fue el no haber podido mantener o el haber reducido fuertemente esa capacidad de coordinación, la capacidad de intercambiar y de generar productos hacia el consumidor de calidad y baratos. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos 10 años han existido fuertes tensiones entre los distintos eslabones y entre los distintos actores de un sistema de agronegocios que en definitiva lo único que han generado son precios relativos totalmente contrarios al gusto del consumidor y a la capacidad de consumo del argentino medio. Entonces creo que uno de los grandes puntos que hay que sostener desde la incorporación en los próximos años de mayor cantidad de materia prima es volver a poder restablecer ese nivel de coordinación, el trabajo conjunto entre los distintos actores. Es decir,
que el productor vuelva a hablar con el industrial, que se pongan de acuerdo, que el industrial vuelva a hablar con el productor y que los dos, junto al supermercadismo, junto a la logística, junto a los servicios, vuelvan a generar valor, en definitiva, para el consumidor y que nuestros productos vuelvan a tener el posicionamiento que podrían tener y que pueden tener de acá al futuro. Una de las claves para entender la dinámica de los agronegocios en la actualidad es tener en cuenta el empoderamiento de la demanda en los diferentes mercados del mundo. Poder planificar es fundamental para constituirse en un proveedor confiable. Nosotros lo que notamos es que no solamente tiene que haber una planificación, sino que tiene que ser una planificación que tenga en cuenta que el sistema de agronegocios se mueve con 46 millones de participantes. Porque no solamente tenemos un núcleo duro de productores de granos que alimenta otro núcleo de productores de proteínas animales, que alimenta a los camioneros, etcétera, 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 sino que también tenemos a los consumidores, que cuando un consumidor va a un supermercado y elige un producto por sobre otro, elige qué modelo de sistema de agronegocios quiere. Entonces, si vos no tenés presupuesto y vas a un modelo de muchísimo volumen y poco valor, poco precio, tenés un tipo de modelo de agronegocios. Si vas a uno boutique, ¿qué tenés? Tenés el modelo francés. Hay una tienda que solamente se dedica a producir quesos, hay otra que solamente se dedica a producir pan, etcétera, etcétera, y hay un montón de valor agregado en esos productos. Entonces, ahí las márgenes del sistema de agronegocios tienen un rol determinante, pero también cuando votan. Cuando ese consumidor elige un sobre y lo pone dentro de una urna, está votando a los representantes que diseñan las reglas dentro de las cuales el sistema de agronegocios se mueve. Entonces, cuando pensamos en una estrategia país o en una estrategia sector, esta década nos ha enseñado que no se puede tener fuera de esa idea a los consumidores. Entonces, hay que generar una alianza con ellos a través de la educación, a través de la información, a través de manejar el lenguaje que ellos manejan, que no necesariamente es el que nosotros manejamos, para acercarnos y convivir juntos en algo que genere mayor desarrollo y mayor riqueza para todos. Ganan todos cuando Argentina puede exportar más carne. ¿Por qué? Porque una vaca tiene un solo lomo. Si exportamos el lomo, queda todo el resto de la vaca. Entonces, mayor producción de carne es asado barato para los argentinos y exportaciones caras para el exterior. Y ahí es trabajo, es divisas, es impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y podemos llegar a cuantificar la generación de empleo verdadero que tiene el sector agropecuario en nuestro país? En el peor de los casos, o las estadísticas que nos ponen en un lugar más alejado, hablan de que 1 de cada 5 empleos está vinculado al sistema de agronegocios. Es raro porque en esa conceptualización, por ejemplo, la industria de los fertilizantes no entra, o la industria de la maquinaria agrícola no entra dentro de ese sistema de agronegocios, lo cual es irrisorio. Pero más allá de si es 1,5 o 1,4, que es el otro dato que nosotros estamos manejando, lo importante es entender que el sistema de agronegocios es una red que genera muchísimos servicios, muchísimos productos, muchísima información y que son muchos los que trabajamos. También hay que entender en esto que 3 de cada 4 argentinos no pertenece al sistema de agronegocios directo, en forma directa. Entonces, eso también es importante entenderlo, porque muchas veces cuando nosotros tenemos que comunicar, cuando tenemos que hablarle a la gente, tenemos que entender que nuestro peso relativo es importante, pero que también hay muchísima gente que no conoce el sector, que no es del sector, y a esos también tenemos que informarlos y tenemos que comunicarles. Para Senesi y Ordóñez, uno de los principales desafíos del campo hoy no pasa por la tecnología o cuestiones de mercado, sino por cómo la lógica de la ciudad se entrelaza con la del campo. Yo creo que hay un desafío marco muy grande que es entender que una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Los gobiernos pasan, el Estado queda. Si nosotros nos portamos o asumimos una actitud con este Estado como la que tuvimos con el anterior gobierno, podemos perdernos de un cambio de actitud del Estado para con los productores. Y ahí no solamente van a perder los productores, sino que van a perder todos. Entonces el primer gran desafío es ese. Y unido a ese desafío es ser nosotros proactivos y ser nosotros los que llevemos las propuestas al Estado para generar mejores reglas de juego, agregado de valor, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a otros pocos países del mundo, Argentina produce más alimentos de los que consume su población. Iván Ordóñez se refiere a las oportunidades que tienen estos países con superávit climático. Cuando uno piensa en términos de
qué países son relevantes en el concierto mundial de producción de alimentos, uno piensa en muy pocos países. Estamos hablando de la pampa norteamericana canadiense, la pampa ucraniana, la pampa argentina, la pampa china y como novedad, digamos, la zona agrícola brasilera. Esos países básicamente lo que están haciendo es exportar su superávit climático, que es agua, nutrientes en el suelo, conocimiento, etcétera, 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 a los países que tienen un déficit per cápita de eso, como por ejemplo Tailandia, que es un país que típicamente tiene un faltante de agua dulce. Entonces, cuando Argentina se desacopla de una cadena global de abastecimiento, como puede ser la de la carne, es difícil volver a acoplarse, porque vos lo que generás son acuerdos de largo plazo con distribuidores, con supermercados y finalmente una alianza de gustos con el cliente, que termina reconociendo tu producto y prefiriéndolo por sobre otro. Yo siempre cuento esta anécdota de que hoy una de las carnes más valoradas por el consumidor español es la escocesa. Y cuando se busca una explicación, lo que cuento es, mirá, vienen con un código QR, vos le sacás una foto al código QR y con tu smartphone automáticamente es la cara del farmer que engordó a la vaca del corte de carne que vos estás comiendo. Entonces, eso genera una relación con el cliente de lealtad, donde vos no solamente estás vendiendo un producto, estás vendiendo una historia, estás vendiendo cercanía con el productor, estás vendiendo naturaleza, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Argentina incurre en políticas como cierre de exportaciones de la carne, lo que te termina pasando es que vas rompiendo esos contratos y esa lealtad de largo plazo. Nosotros en el 2005 estábamos en un pico de exportación de carne y ahora estamos en un piso de exportación de carne. Si nosotros hubiéramos exportado todo lo que hubiéramos podido exportar, tenemos calculado con Sebastián que alrededor de 30.000 millones de dólares hubieran ingresado al país en concepto de exportaciones de la carne por estos 8 años que nos perdimos de exportar. Y en trigo estamos hablando de un monto de entre 9.000 y 14.000 millones de dólares. Entonces, cuando uno suma los dos montos, y no estamos poniendo, por ejemplo, la leche y el maíz, que son los otros dos productos que sufrieron esta condena, para decirlo de una manera, nos encontramos con más de 40.000 millones de dólares. Estoy hablando de un 20% de las reservas brutas que tiene hoy el Banco Central declaradas. Uno de los puntos centrales, entiendo yo también, del gran deterioro de los últimos 10 años es no poder haber generado diseños de negocios compartidos, colectivos y coordinados entre los distintos actores. ¿Qué es lo que sucede? Hoy en la Argentina prácticamente el consumidor paga por un producto en términos relativos a nivel mundial muy caro. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay un sistema de negocio, que es el sistema de la media res, el cual no permite que el lomo lo pueda pagar quien realmente tiene ese poder adquisitivo y que el asado o que la cuadrada o que distintos cortes mayores populares puedan estar más baratos para que quien tiene menor poder adquisitivo lo pueda pagar. Y eso, cuanto más se produce, cuanto más producción de carne, mayor posibilidades vamos a tener de poder dividir esa media res en los distintos cortes. Ahora, ¿el problema cuál es? El problema es que hoy la Argentina o el sistema de negocio basado de la carne vacuna en la Argentina es la media res. Entonces, en tanto y en cuanto no modifiquemos ese sistema de negocio, ese diseño de negocio, no vamos a poder captar toda la facilidad de poder generar productos baratos para la Argentina y productos caros para el mundo. Ordóñez y Senesi destacan la importancia del conocimiento y la innovación para afrontar el desafío de exportar no solo productos, sino modelos de negocio que se puedan adaptar en otros países. El conocimiento es el diferencial en la generación de valor, ya sea aguas arriba, porque participa del proceso productivo, como por ejemplo con biotecnología, que cada vez estamos desarrollando más biotecnología argentina. De hecho, este mes se aprobaron 2 eventos biotecnológicos argentinos, aparte de un tercero que es internacional, y aguas abajo. Cuando yo te explicaba lo del código QR, ahí hay conocimiento invertido, ahí hay procesos, ahí hay trazabilidad, para que justamente ese código QR que está sobre ese corte de carne sea el de esa vaca que crió ese granjero, tiene que haber toda una cadena donde intervienen procesos, conocimiento intensivos que permiten que esa trazabilidad sea una realidad. Y eso el consumidor lo premia, porque si el consumidor no lo premiara tampoco hay que hacerlo, porque eso en realidad no sería una generación de valor, sería invertir en algo que no se premia. Yo creo que ahí hay un dilema a resolver, que es qué significa innovar o qué significa la palabra innovación. Y la Argentina ha sido, en los últimos años, y seguirá siendo un gran innovador de productos.
de tecnología dura. Yo creo que el gran desafío de la Argentina es cómo insertar esa tecnología dura, la biotecnología, la semilla, la información, el software, el hardware, dentro de diseños de negocio de vuelta, que nos ayuden a compartir, que nos ayuden a crear valor conjunto y que no destruyan, o que la posición favorable del productor no destruya al industrial, o que la posición favorable del industrial no destruya al productor. Entonces yo creo que el desafío es continuar con la innovación tecnológica, con la innovación dura, pero empezar a mostrar y a desarrollar diseños de negocios de vuelta que potencien el agregado de valor, que potencien el intercambio y que nos permita a nosotros salir, exportar nuestros productos, posicionarnos a nivel mundial, no solo por tener la mejor carne, no solo por tener la mejor leche, no solo por tener la mejor semilla, sino porque aparte de eso tenemos los mejores diseños de negocio que se pueden replicar en todos lados del mundo, donde haya alguien que esté produciendo semillas, que esté produciendo carne o que esté produciendo leche.